Vamos a comenzar entonces con el octavo Ateneo del CASI. Es un caso clínico para abrir un poco la polémica. Vamos a presentar y, a propósito del caso, revisar un poquitito el tema de las trifurcaciones coronarias. Se trata de un paciente de 53 años, de sexo masculino, que presenta como factores de riesgo hipertensión arterial, medicado con valsartán, dislipemia y sobrepeso. Consulta por un dolor torácico de características atípicas, en clase funcional variable, de varios meses de duración. El cardiólogo le pide un ecoestrés, que es suficiente y positivo para la detección de isquemia en dos segmentos en la cara anterior a 750 kilográmetros, y llamó la atención que tenía un infradesnivel significativo, muy significativo del ST, y no había hecho Angor en la prueba. Recibió tratamiento médico con aspirina, con bisoprolol, con rosuvastatina. Tenía un laboratorio con una dislipemia leve y se le indicó la coronariografía. En la coronariografía vemos un tronco que no tiene lesiones angiográficamente significativas, que la descendente anterior es una arteria de mediano calibre, que tiene en el tercio proximal y probablemente compromiso en el ostium de grado significativo. Y lo vamos a ver mejor en otras proyecciones. Tiene también un ramo diagonal pequeño, que tiene también una lesión significativa, y tiene lo que parecería ser un ramo intermedio y con una lesión larga y significativa desde el origen, y la circunfleja también con probable compromiso en el ostium. Aquí vemos también que tiene un puente muscular en el tercio medio de la descendente anterior, y aquí sí ya empieza a aparecer un poco más crítica la lesión del ostium de la descendente anterior. Y por último en la Spider se ve también el compromiso del ostium de la descendente anterior, y se ve sucio lo que es el ostium del ramo mediano y eventualmente de la circunfleja. La coronaria derecha es una arteria dominante que no tiene lesiones angiográficamente significativas. Entonces, como resumen de la coronariografía, tenemos una lesión del 90% con compromiso del ostium y el tercio proximal de la arteria descendente anterior, lesión 80% en el ostium del ramus mediano, 50% en el ostium de la circunfleja y la lesión de la rama diagonal pequeña. Esto lo convierte hipotéticamente en una trifurcación que, de acuerdo a la clasificación de Medina, que ahora vamos a ahondar cómo se adapta a las trifurcaciones, es 0, 1, 1, 1. Tenemos un score de syntax bajo de 17, un score de syntax 2, donde no hay diferencias entre la angioplastia y la cirugía, y un riesgo quirúrgico bajo. Es un paciente joven deportista. Para discutir entonces si ante esta situación de esta trifurcación en el tronco, pensamos en una revascularización quirúrgica o en una revascularización percutánea. No sé si alguien quiere opinar. Acceso, si bien es un tronco bifurcado, trifurcado, tiene fácil acceso para hacer por vía percutánea. Yo diría por ahí. ¿Alguno tiene otra idea? Micrófono, es decir, me lo robé. Es decir, obviamente estamos en un grupo acá de trabajo que hace angioplastia. Obviamente creo que el 99% va a decir que bueno que es la angioplastia. Yo le haría angioplastia, claro. Pero, digamos, pongámonos en abogado del diablo. En realidad, digamos, el riesgo de angioplastia creo que como trifurcación en sí, en general, está mal evaluado. Es decir, porque no hay nada que evalúe realmente una trifurcación y su riesgo. Por otro lado, tiene un riesgo quirúrgico bajo, es decir, no tiene contraindicación. Y si sumamos a eso, riesgo quirúrgico. El riesgo quirúrgico está tomado según tablas, según grupos de trabajo que no son Argentina. Y ahí sí me voy a poner muy duro.
no son comparables en absoluto los resultados de otros países a la Argentina. Y inclusive, yo siempre lo sigo repitiendo, inclusive Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos clasifica los centros quirúrgicos y les pone nota. Y uno dice, bueno, si te vas a operar la coronaria de Cleveland, pero si te vas a operar de válvula andal Texas, es decir, ellos mismos tienen esa diferencia. Y en Argentina lo que nos falta es esa clasificación hecha por centros en la República Argentina. Vamos a ser claros, no es porque esté Alejandro acá, pero, y bueno, si es cirugía, y probablemente, o hable del hospital italiano, pero no a un centro de la provincia de Santiago del Estero. No son los mismos resultados. Entonces es difícil, si hay algunos que no se ofendan, pero es la realidad. Es decir, no estoy hablando mal de los cirujanos ni la cirugía, sino de los resultados en forma individual y en forma sumada de cada centro. No son los mismos, la realidad es muy clara. Entonces, cuando hagamos estos temas, tenemos que analizar centro por centro. Digamos, tiene que ser muy crítico el hurting de cada zona. Y es el cardiólogo el que nos tiene que decir. Obviamente, me hablas a mí, no, yo te pongo un stent acá, te hago un culote, después amplío, miro con un IUS y te queda fenómeno. Y el cirujano dice, mira, yo te pongo 4 puentes y va a quedar fenómeno. Es decir, cada uno va a defender porque si yo hago esto porque creo en lo que estoy haciendo y estoy convencido que es lo mejor. Pero es el cardiólogo que va a decir, no, mira, a vos te anda mejor esto, a vos no tanto. Y creo que la decisión debería pasar por eso. Esto no tiene nada que ver con esta presentación, pero creo que es importante. Bárbaro. Bueno, entonces lo vamos a angioplastiar y la duda que se me plantea es cómo lo revascularizamos. Si usamos una técnica de un stent, de 2 stents, de 3 stents para abrir la polémica o con un stent dedicado. ¿Alguno quiere hacer algún aporte? ¿Cómo haría este primer abordaje? Bueno, están muy tímidos. Seguimos adelante. Vamos a hacer un repaso entonces de la evidencia de la decisión que tomamos de hacer la angioplastia. Este es un metaanálisis hecho por CAM que compara los 4 estudios randomizados que randomizaron angioplastia de tronco versus cirugía, el Excel, el Noble, el Precombat y el Syntax. Son 2.197 pacientes y no hay diferencias significativas para los MACE, no hay diferencias significativas para la mortalidad, no hay diferencias significativas para el infarto ni para el ACV. Sí hay diferencias en cuanto a la necesidad de nuevas revascularizaciones a favor de la cirugía y en desmedro de la angioplastia. Las recomendaciones de las guías han ido cambiando a lo largo del tiempo, escalando posición, francamente, la angioplastia. Y tiene una recomendación de clase 1, la angioplastia de tronco, para las guías europeas en pacientes que tienen un score de Syntax menor a 22 y 2A para las guías americanas cuando tenemos un score de Syntax menor de 22. Sin embargo, en las guías americanas nos aclaran que cuando tenemos algún grado de dificultad anatómica, como puede ser una bifurcación en el tronco distal, la recomendación baja a clase 2B. Así que un poco también lo que me planteo es que el Syntax, en el caso puntual de la enfermedad del tronco, plantea algún grado de insensibilidad. Esta anatomía, que es muy distinta a la que yo les mostré, digamos que es una trifurcación verdadera, con toda la furia, y si fuera dominancia izquierda, tiene un Syntax de 18, cargándole la trifurcación con los 4 segmentos involucrados, no sube de más de 18. Así que estamos pensando que siempre en el escenario, ahora en el tronco más desfavorable, quedamos siempre en el tercilo más bajo del score de Syntax. Y creo que esto deberíamos considerar seriamente mandarlo a cirugía como primera opción. Tenemos evidencia, ya lo mostró Ale,
como para hacer ahora una técnica de doble stent en el caso de una anatomía coronaria compleja. En este caso, el DK-Crash 5 comparó la técnica provisional versus la técnica de doble stent y por primera vez le da mejor a la técnica de doble stent para disminuir la falla en la revascularización de la lesión blanco. Y me parece que se me salté una diapo, pero era la diapo del DK-Crash 3, donde se compararon las técnicas, el culot versus el DK-Crash, y le da mejor sobrevida libre de eventos al DK-Crash, al doble crash, doble kissing, que a la técnica de culot. Aquí vamos a ver entonces cómo abordamos la clasificación de Medina para las trifurcaciones coronarias. El primer dígito entonces va a estar dado para el vaso distal, el segundo para el vaso sería proximal, para el vaso principal, el segundo dígito para el vaso distal proximal, el tercer dígito vamos a ir de proximal a distal, sería para la circunfleja, y el cuarto dígito para el ramus. Sería entonces 0,1 para el ramo principal proximal, 0,1 para el ramo distal, 0,1 para la circunfleja y 0,1 en este caso para el ramus. Hay otra clasificación también de las trifurcaciones que propone Llamas, que la divide en dos tipos, tipo A y tipo B. Y a la vez cada tipo se divide en 4 grupos. El tipo A tiene la característica común que siempre tiene compromiso del distal de la rama principal. En el tipo A1 tenemos compromiso de una de las ramas. En el tipo 2 tenemos compromiso de 2 ramas contiguas. En el tipo 3 tenemos compromiso de 2 ramas opuestas. Y en el tipo 4, que sería la trifurcación verdadera, tenemos compromiso de todas las ramas. Y también está la clasificación del tipo B, que donde tenemos solamente compromiso, sin compromiso de la rama distal principal, compromiso de una sola de las ramas, compromiso de ramas contiguas, compromiso de ramas opuestas y compromiso de las 3 ramas, que esto podría ser el caso de nuestro paciente. El abordaje de las lesiones de trifurcación, espérame a ver si me parece que me está salteando. No. El abordaje de las lesiones de trifurcación puede ser simple, involucrar solamente la colocación de un único stent, con stent provisional o no, a las 2 ramas o a alguna de ellas. Esto puede ser solamente protegerlas con la guía o, si no, otra alternativa es tomar la trifurcación como una bifurcación y pensar en una técnica de doble stent con stent provisional o con protección de la tercera rama o no, o en casos excepcionales, en centros con alto volumen y con operadores muy entrenados, considerar una técnica con implantación de 3 stents, que ahora vamos a ver que son bastante demandantes desde el punto de vista técnico y son modificaciones de las técnicas que vimos recién con Alejandro. En este caso lo que plantea es la técnica en T, colocando primero el stent a la rama que se considere principal, por así decirlo. En este caso se priorizó como si fuera un stent cruzado hacia la circunfleja y stent luego entonces recruzar hacia las ramas laterales y colocar stent en T o stent en B, que puede ser en forma simultánea en el caso que se decida por el stent en B o en forma paulatina si es stent en T. Estas técnicas requieren catéteres guía de 9 French. También en el caso que el ángulo sea desfavorable, menor a 70 grados, se puede hacer protrusión, como si fuera una técnica de TAP, que también se puede hacer en forma simultánea entre los 2 stents de las ramas laterales,
o en forma separada, y siempre se termina con tri-kissing, con los 3 balones inflados en forma simultánea. Esta es una técnica adaptada para trifurcación que viene del mini crashing. Se coloca primero el stent en la rama lateral, se puede colocar el otro stent en la rama lateral, ligeramente protruyendo hacia el vaso principal, y se realiza el crash con un balón en la rama principal. Luego se coloca el stent en la rama principal, se recruza y se termina con tri-kissing balloon. Puede haber las modificaciones que uno quiera. Podemos hacerle mini crashing a una de las ramas y stent en T a otra de las ramas, o sea que las combinaciones son múltiples. Y esta es lo que vimos que también mostró Alejandro, es la posibilidad de hacer como lo que sería un micro culot, dejando libre la zona de lo que va a ser el polígono de confluencia, y en este caso sí lleva la colocación de 4 stents. En este caso lleva la colocación de 3 stents en B o en T en forma simultánea. Como dijimos, son técnicas que son absolutamente demandantes. También se han creado variantes para hacerlo por vía radial, con la cateterización simultánea de las 2 radiales con catéteres 6 French y con la cateterización selectiva en el ostium con un doble catéter. Hay muy poca literatura al respecto. En este caso es un trabajo que junta 52 pacientes. Se hizo en el año 2006. Son stents liberadores de paclitaxel. Involucra un 30% de lesiones tipo A, que vimos que eran las más complejas, y el resto de las lesiones, el 70%, son tipo B. Y el punto final combinado, que son MACE, muerte, infarto y necesidad de nuevas revascularizaciones, se alcanza en el 34% de los pacientes, o sea, son una tasa de MACE alta, a expensas de un 30% de pacientes que necesitan nuevas revascularizaciones. En este caso de la trifurcación no es propio del tronco, sino que también la podemos encontrar en otras partes de la anatomía coronaria, como ser en el tercio medio de la DA, en bifurcación con 2 ramas diagonales o con una diagonal o una septal, o en el caso de un tridente a nivel de la circunfleja con ramas marginales. Sin embargo, la localización en el tronco es la más frecuente. El resultado del estudio anterior es que las lesiones tipo A y el número de stents se correlacionan con la presencia de eventos, y que las lesiones en trifurcación llevan mayor riesgo de eventos, como vimos antes. Para considerar especialmente, en estos casos es prácticamente mandatorio hacerlos con IBUS, y también tenemos que tener bien en claro que al tener una trifurcación vamos a tener un mismatch de calibre entre el vaso principal, proximal y distal, porque por la ley de Murray vamos a ir perdiendo calibre en relación a los otros vasos. Así que tenemos que tener en cuenta y conocer bien la plataforma del stent que vayamos a utilizar. La guiamos con IBUS. Este es un trabajo viejo, sacado del Main Compare, donde fue un registro que se hizo de angioplastia de tronco en Corea, y lo que nos muestra es una disminución significativa de la mortalidad alejada a 3 años de seguimiento en el grupo de pacientes que se hizo angioplastia con IBUS. No está randomizado, son solamente grupos que se compararon por scores de propensión. No sé por qué me salté de a una diapo. Este es un metaanálisis que incluyó 6.480 pacientes, en los cuales son 10 estudios, 1 randomizado y 9 no randomizados, donde se comparó la estrategia de angioplastia de tronco guiada por IBUS versus la estrategia guiada angiográficamente, y lo que demuestra es una disminución de la mortalidad en la estrategia guiada por IBUS.
no tiene diferencia en infarto de miocardio y sí tiene diferencias significativas a favor del IBUS en lo que es la revascularización de la lesión y la stent trombosis. Por último, dijimos que teníamos que conocer el tipo de stent con el que vamos a trabajar y es importante saber las plataformas que tenemos. Hay stent que tienen 3 plataformas, stent que tienen 4 plataformas y la mayoría que tiene 2 plataformas. Si estamos trabajando con la plataforma pequeña, probablemente no podamos llevar el stent más allá de un cierto valor. En lo que se refiere a la expansión de las celdas, por lo que va a ser el traspaso de los stents y de los balones, el recruzamiento, no hay diferencias entre los diferentes stents, prácticamente todos alcanzan una misma apertura de celdas. Volvemos al caso entonces, lo hicimos por vía femoral, usamos un catéter 7 French, pasamos 3 guías, una guía a la descendente anterior, una guía al ramus y una guía a la circunfleja, y hicimos IBUS al ramus y a la descendente anterior, y estas son las mediciones que obtuvimos. Obtuvimos un diámetro de referencia de 3.5 en la descendente anterior, un diámetro de referencia de 4.5 en el tronco, lesión significativa a nivel del ostium del ramus, y también obtuvimos el diámetro de referencia del ramus. Esta es una corrida desde el ramo mediano, donde vemos que prácticamente se trata de una trifurcación, aunque por momentos parece una doble bifurcación, donde se ve acá que en hora 10 y en hora 4 están entrando la descendente anterior y la circunfleja prácticamente en forma simultánea, desde el ramus. Aquí vemos, esto está hecho desde la descendente anterior, vemos lesión severa en todo lo que es el tercio proximal de la descendente anterior y en el ostium, hasta que va a venir por aquí el ramus, y ya estamos en el tronco, que si bien tiene lesión, no es significativa. Pero prácticamente no tiene segmento sano. Así que la estrategia que se decidió es hacer una técnica de doble stent, que fue un mini crash entre la DA hacia el tronco hacia la DA y con el ramo mediano, y stent provisional hacia la circunfleja, que se dilató con balón previo a la colocación de los stents. Ahí están ya ambos stents presentados. Se abre entonces primero el stent del ramo mediano y luego se hace el crash con el stent de la arteria descendente anterior. Luego ahí se va a hacer el crash entonces, luego se recruzan las guías y se termina con kissing balloon final. Obtuvimos este resultado. Que angiográficamente es bastante bueno. Y esta corrida está hecha desde la descendente anterior, donde se ve que el stent está bien expandido y bien apuesto, y por allí se ve la entrada del ramo mediano. Tuvo una evolución sin complicaciones, se fue de alta a las 24 horas, se fue medicado. Como antiagregante lo dejamos con ticagrelor. Tenemos seguimiento de 3 meses con una ergometría negativa para Angor y ST. Y bueno, estos eran los mensajes final. El score de Syntax hay que relativizarlo en este contexto, y que la trifurcación coronaria no es tampoco una contraindicación para hacer el procedimiento por vía endovascular, que la utilización del IBUS es mandatoria, y que tengamos en cuenta la utilización del stent. Se me salteó la diapo donde tenía resumido la parte técnica, que el stent que usamos era Stent Science Expedition, fue un 3.5 hacia lo que era el tronco y la DA, y un 275 por 32
hacia lo que era el tronco, hacia el ramo mediano, y finalmente se posdilataron con 4 milímetros. Se hizo el kissing con un balón de 4, con un balón de 3, y se hizo pot con 4.5. Así que bueno, eso es todo.